Buenos días, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Vamos a empezar nuestro estudio en esta mañana y vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por este nuevo amanecer, por este nuevo día, mi Señor, por tu palabra santa, mi Dios amado, que tú prepares los corazones que han de recibir tu mensaje, mi Dios, que seas tú hablando a sus corazones a través de este mensaje. Te doy gracias por él en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el título del estudio de esta mañana es El gozo de nuestra esperanza. El gozo de nuestra esperanza, para el cual vamos a estar en el primer libro de Pedro, de capítulo 4. Y la idea central es: sufrir por Cristo puede profundizar nuestro caminar con Él. El creyente pasa por tiempos difíciles y a veces puede creer que carga su cruz solo. Pero no es cierto. El Evangelio enseña que Jesús ha sufrido nuestra experiencia y nos asegura que en todo fue hecho semejante a sus hermanos. Tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, mis hermanos. Pues el texto agrega, pero sin pecado. Vamos a estar en el libro de Pedro, capítulo 4, y el apóstol desafía a los cristianos a aceptar la posibilidad del sufrimiento en su vida. Deben saber que someter su vida al sufrimiento en Cristo Jesús es una declaración de que ya no están siendo dominados por el pecado. Voy a leer en Primera de Pedro capítulo 4 los versículos del 12 al 14 y dice así la palabra de Dios. Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pedro advierte a los creyentes a prepararse para la batalla de su vida, armándose para vencer el pecado en la vida diaria. Eso es una pelea diaria, mis hermanos. Podría pensar esto como una lucha monótona, sin una victoria. Y la realidad es que hay tiempos cuando el asalto del enemigo no parece que no termina, no tiene fin. Pero a la luz de esto, el apóstol anima a los creyentes. Él expresa su aprecio por los creyentes y los llama amados. Después los amonesta diciendo, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Fuego de prueba, como una nueva intensidad de la persecución de parte de la sociedad, la cual no esperaban y por lo tanto encontró a la iglesia desprevenida. Pero Pedro no lo ve así. Ellos debían saber que las pruebas que estaban sufriendo no eran algo nuevo o extraño. Mis hermanos, lo que usted está pasando ahora, este COVID, no ha cogido de sorpresa, pero no debe de ser así. Tenemos que esperar que el enemigo siempre va a atacar a los creyentes y el Señor lo permite porque a través de eso Él nos afina a nosotros, porque tenemos que llegar a Él en medio de estos tiempos muy difíciles y de los problemas que tenemos en nuestras vidas. Debemos de saber que las pruebas que estamos sufriendo o que estaban sufriendo ellos en ese tiempo no eran algo nuevo. Eran las pruebas que ya les habían acontecido desde antes y aún más. Aunque eran severas sin duda, para Pedro son como el fuego, tienen el fin de ¿qué, mi hermano? Del final al creyente en su fe. Dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Son los sufrimientos que el creyente sufre
por identificarse con Jesús. La última y permanente expresión emocional del cristiano fiel es el gozo, al ver la gloria de Jesús en su segunda venida. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, Pedro no está diciendo que quizás pueden seguir sin sufrir algún insulto. Él sabe que están siendo vituperados, insultados por confiar en Jesús. En contraste con los insultos que estaban soportando por parte de la sociedad, Pedro los anima: sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre usted. Reposa sobre vosotros, mis hermanos, cuando estamos sufriendo, cuando Dios más cerca está cerca de sus hijos. En contraste con los insultos de la sociedad, ellos podían confiar en la bienaventuranza del favor de Dios. Pero más que eso, también confiaban en el glorioso Espíritu de Dios que reposaba sobre ellos. El apóstol les ofrece un resumen de los contrastes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Al final de todo debemos entender que el problema principal del mundo inconverso es su rechazo de Cristo y no el de sus seguidores. Es el rechazo de Cristo, mis hermanos. Dios está junto a los que sufren. Él está cerca. El Espíritu Santo da una gracia especial a sus hijos, a aquellos que sufren. ¿Para qué? Para que puedan andar en medio de esa prueba, en medio de ese sufrimiento, en medio del dolor, de la tristeza, de las dificultades, puedan caminar. Recuérdense el resplandor de Esteban cuando estaba por morir. ¿Por qué? Porque él sabía que él iba a morir por Cristo, por el Evangelio del Señor. Mientras los hombres rugen y blasfeman, la serenidad del mártir glorifica a Dios. ¿Cómo usted enfrenta las dificultades y los tiempos difíciles? Glorifica a Dios si usted lo enfrenta con fe, sabiendo que Dios está con usted. Vamos a seguir leyendo en Primera de Pedro, el capítulo 4, los versículos del 15 al 19. La palabra del Señor dice así: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En esta vida uno puede padecer sufrimiento por muchas razones, por decisiones que hacemos, por decisiones de otros. Pedro quiere que los creyentes entiendan la diferencia entre sufrir por cometer cosas que acarrean el castigo de la sociedad y sufrir injustamente por ser fiel al Evangelio. El apóstol enumera 4 cosas que pueden acarrear el castigo. Por lo tanto, los amonesta: ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pedro menciona 2 crímenes muy serios: el crimen del homicidio y del ladrón. Pedro menciona estos 2 delitos para recordarles a los creyentes que en tiempos de prueba, mis hermanos, de prueba severa, la persona es capaz de hacer cosas que no haría en otras situaciones. Cuando estamos bajo el estrés de la prueba y de las dificultades, mis hermanos, algunas veces uno puede hacer cosas que comúnmente no lo pensaría hacer. Eso es lo que está diciendo aquí Pedro. Uno puede hacer cosas que nunca jamás, porque el estrés algunas veces nos aparta del Señor
En vez de acercarnos más, nos apartamos del Señor y hacemos y pensamos cosas que normalmente no haríamos. Pedro agrega, el malhechor. Esta palabra es genérica y se refiere a cualquier acto criminal. La última categoría, entremeterse en lo ajeno, parece hablar de un desfalcador de fondos, pero lo más probable es un entrometido. Uno que se mete, nosotros decimos a eso un metiche. Alguien que es molestoso, que merece ser un proscrito de la sociedad. Mientras el crimen padece la vergüenza por sus delitos, Pedro amonesta a los creyentes a glorificar a Dios cuando padecen como cristianos. Si el único crimen que habían cometido era que eran seguidores de Cristo, Pedro quiere que tomen ese insulto de la sociedad como un emblema o medalla de honor. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Porque nosotros tenemos que darle el ejemplo. Nosotros debemos de darle el ejemplo de quienes somos en Cristo. El Señor Jesús nos dejó un ejemplo muy lindo, muy bello. Y Él nos dejó ese ejemplo, ¿para qué? Para que nosotros también caminemos en este mundo como Él caminó. Dios usa el sufrimiento para refinar y purificar a su pueblo. Este acto de juicio comienza con el templo. Primero comienza por nosotros, mis hermanos, la iglesia. Mientras el sufrimiento purifica al seguidor de Cristo, Dios tiene el sufrimiento del juicio eterno reservado para los que no obedecen el Evangelio. Aquí Pedro cita Proverbios. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? Porque, mis hermanos, cuando nosotros pensamos que somos salvos, tenemos que saber que no nos comparamos con el hermano. No estamos comparando nuestro andar en el Señor con nuestro pastor o con nuestra hermana Elena. No, estamos comparando a ver qué es lo que Dios piensa de cómo andamos nosotros en este mundo y cómo es nuestro testimonio al frente del mundo que nos mira. Tenemos un testigo. Tenemos testigos, mis hermanos, que siempre están mirando a ver. Y el enemigo siempre está en los ataques. Él no descansa, él no duerma. Usted y yo dormimos, pero él no duerme. Y él no descansa hasta hacernos tropezar y hacernos caer. Tenemos que estar pegados al Señor, en oración, en la lectura, leyendo la palabra del Señor para nutrir nuestro espíritu. Este reconocimiento que, dado el sufrimiento que padece, la salvación del creyente es difícil para él, es decir, en lo físico. Por otra parte, el impío que no es purificado de sus pecados no tiene esperanza alguna. El apóstol termina desafiando a los hermanos a que padezcan sus pruebas según la voluntad de Dios, encomendando su alma al fiel Creador y que hagan el bien. Cuando tenemos los problemas y las dificultades, y estos tiempos ha sido bien difícil, mis hermanos, no le voy a decir que no. Ha sido bien difícil para muchos, especialmente para la iglesia del Señor. Pero tenemos que hacer una cosa, es buscar el rostro del Señor. Y el Señor lo ha permitido para refinar a su pueblo. Dice aquí la palabra del Señor, sabiendo que la prueba refina al creyente, pueden confiar que son permitidas por el Creador. Él lo ha permitido. ¿Cómo vamos a decirle al Señor por qué? No, el Señor lo ha permitido y nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos dé fuerza, que nos dé fortaleza y sabiduría para andar como Él quiere que andemos, como Él demanda de nosotros, de sus hijos, en medio del dolor, de la tristeza y de la prueba difícil que podamos estar pasando. Vamos a recordar, mis hermanos, la soberanía de Dios sobre todas las cosas. La manera en que confían en la fidelidad de Dios, que siguen haciendo el bien. Sigan haciendo el bien en medio de la dificultad.
no estamos en la iglesia. La semana que viene, Dios mediante, abrimos, mis hermanos, y esperamos que vamos a alabar al Señor y darle gracia. Pero debemos en nuestras casas seguir buscando el rostro del Señor. ¿Cómo es nuestro testimonio durante el tiempo de sufrimiento? ¿Cómo es su testimonio en medio de la prueba, en medio del dolor y el sufrimiento? ¿Se anda quejando? ¿Se aparta de Dios? ¿Se aleja del Señor? ¿Deja de orar? ¿Deja de leer? Eso es lo que el enemigo quiere. ¿Para qué tú vas a la iglesia si tú estás sufriendo, tienes dolor, la iglesia no va a hacer nada por ti? No, mis hermanos, cuando más el Señor se viene a acercar a sus hijos. Así como usted y yo, cuando nuestros hijos sufren, es cuando más nosotros queremos estar ahí y ayudarlo. El Señor Jesús, a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios viene y se acerca a nosotros. Y su Espíritu nos da una bendición especial, una fortaleza especial, cuando le dejamos trabajar en nosotros. El pecado anula y quita el testimonio del sufrimiento. Porque en medio del sufrimiento, si pecamos y nos alejamos del Señor, eso anula el buen testimonio que algún tiempo a lo mejor podemos haber tenido. Lo que padecen o sufren, pongan en manos de Cristo su caso. Hacerlo demuestra la paz de ese amor que Dios pone en el corazón de sus hijos y que excluye el miedo. Cuando usted pone su caso frente al Señor, su sufrimiento, su dolor, todo lo que usted está padeciendo o lo que no entiende y decir, Señor, yo no entiendo. El Señor va a entender, mis hermanos. Decirle, Señor, yo no entiendo, pero ayúdame para sobrepasar, porque todo, mis hermanos, no es por un tiempo. No va a ser para siempre ese dolor, no va a ser para siempre esa prueba. Pero si usted se queda fiel y tiene fe que el Señor está a su lado y que Él le va a ayudar, usted va a estar bien, mis hermanos. Vamos ahora a leer en Primera de Pedro, el capítulo 4. El capítulo 4. Vamos a leer el 1 y el 2 y dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para el redimido, el campo de batalla seguramente incluye la mente y el pensar. En Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo piensa de este conflicto como la lucha contra la carne. Él describe el conflicto continuo que el creyente tiene entre querer vivir de conformidad a la voluntad de Dios y la atracción de la carne. Ya que Jesús venció la muerte, nosotros podemos vencer los conflictos diarios que lidiamos hasta el día del Señor. Después de recordarles a los creyentes el sufrimiento de Jesús, los reta a que actúen de acuerdo a su ejemplo. Por lo tanto les dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento que tenía Jesús y que tiene. Este testimonio es una palabra militar la cual implica la realidad de la lucha espiritual después de la salvación. Después que usted y yo estamos salvos, tenemos una lucha diaria, mis hermanos, que no se acaba hasta que el Señor nos lleve. ¿Por qué? Porque el enemigo sigue atacando, porque él quiere que los hijos de Dios se aparten de él. Si él hace que usted se aparte una pulgadita, ya, él ha ganado. Y nosotros nada más que tenemos que darle un espacio pequeñito, mis hermanos, y el diablo puede tener y deshacer, mis hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, y es una batalla que es diaria del creyente. El que está muerto en delitos y en pecados no lucha contra el mundo, pero el que ha nacido de nuevo reconoce que ahora tiene una lucha contra la carne y las fuerzas del maligno.
La segunda cosa es que debe estar armado con la mente de Cristo. En la Biblia, mis hermanos, es la mente de Dios. Ahí le enseña a ser el mejor hijo, la mejor hija, el mejor padre, madre, mejor seguidor de Cristo, mejor hijo de Dios. ¿Cómo no leerla? ¿Cómo no escudriñarla y llenarnos de ella para nuestra batalla diaria contra los ataques del enemigo? ¿Cómo podemos leer la clave para la victoria sobre la lucha diaria? Es tener un corazón humilde, sin vanagloria y receptivo a la voluntad de Dios. Pedro reconoce que quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. La admisión de que el pecado se enseñorea de la persona mientras esté viva, es importante. Pero el creyente ha muerto en Cristo. Por esto Pablo puede decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y que se entregó a sí mismo por mí y por usted, mis hermanos. Gálatas 2:20 dice: Pedro está de acuerdo, el cristiano ha terminado con el pecado en el sentido de ser esclavo al pecado. No es que dejamos de pecar, mis hermanos, no, pero ya no somos esclavos a ese pecado. El Señor nos liberó a través de su Espíritu Santo. Siendo así, para el creyente ya no tiene que vivir el tiempo que él está en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Pedro quería, que invirtieran el resto de su vida emulando el ejemplo de Jesús en los tiempos de tribulación. Cuando el Señor Jesús fue entregado en esa cruz y Él murió, Él no habló, no se quejó. Y lo primero que hacemos cuando vienen los sufrimientos y los problemas es quejarnos. ¿Por qué? Ay, Dios mío, y mira. No. Decir: Señor, no lo entiendo, pero ayúdame a sobrepasarlo. Porque algunas veces no entendemos los sufrimientos que vienen a nuestras vidas. Algunas veces son porque las decisiones que hacemos. Pero algunas veces para que el Señor nos permite, para refinarnos. En vez de continuar en las concupiscencias de la vida anterior, ahora tenemos una oportunidad gloriosa. Ahora tenemos el privilegio de vivir conforme a la voluntad de Dios. Todo cristiano debe saber que la voluntad de Dios en general es que nos abstengamos del mal, de hacer el mal. Sin duda, Pedro espera que tal cometido les traería al maltrato de la sociedad. Algunas veces la gente de afuera no le gusta que el creyente esté alrededor. Lo echa para un lado. Porque es creyente, me va a hablar, es aleluya, y así nos tratan. Pero es ok. ¿Por qué? Porque el Señor, nosotros estamos haciendo lo que el Señor quiere de nosotros. Su voluntad. Si usted no sabe cuál es la voluntad del Señor en su vida, pregúntele. Pregúntele en oración. Póngase de rodillas y pídale al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y el Señor te va a contestar. Pero tiene que estar en ese andar en el Señor. No un día sí y otro día no. Tenemos que ser fiel, porque Dios es fiel con sus hijos. Jesús se humilló, mis hermanos, a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte. El que ha participado de la cruz de Cristo ya no vive para la atracción de la carne y del pecado a través de los deseos humanos ordinarios, sino que vive solo para la atracción de la voluntad de Dios. Para eso que debemos de vivir, para la atracción de la voluntad de Dios. Para conclusión, debemos de humillarnos. Confiesa que no es fácil ni sencillo el aceptar que seguir a Cristo es tener que pasar por sufrimientos, especialmente por ser identificado con Él. Acepta por la fe la presencia del Espíritu Santo en tu vida, quien te guía
en tu andar en Cristo, en tu andar como cristiano. Acepta ese espíritu y deja que Él trabaje en ti. Pídele a Dios que te dé una relación más profunda con tu Salvador, haciéndolo el Señor de todos los aspectos de tu vida. Todos los aspectos de tu vida, matrimonial, laboral, como creyente, como padre, como hijo. Todo el Señor quiere estar en control de toda su vida, mis hermanos. Y Él está en todos los detalles, hasta lo más mínimo de cada uno de sus hijos, porque Él nos ama. Y nosotros debemos de también mostrar que lo amamos a Él a través de nuestra entrega diaria. Y armándonos, mis hermanos, de la palabra del Señor, que es lo que nos va a ayudar contra los ataques del enemigo. De estos tiempos con este virus ha sido muy difícil para muchos hermanos. Y sentimos que hay muchos que están sufriendo. Pero sabemos que Dios está en medio de ellos, que Dios está obrando a través de este virus y Él va a traerlo otra vez a su iglesia y ser la más fuerte. Que el Señor me los bendiga, que sigan adelante en el nombre del Señor y esperamos vernos pronto en la casa del Señor. Que tengan lindo día, Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.